Fíjense, nosotros en la clase pasada estuvimos viendo el enclavamiento mecánico y los niveles de acoplamiento, ¿verdad? Yo quisiera que alguien me dijera para qué sirve esto, el enclavamiento mecánico y Yo, profesor, niveles de acoplamiento. Yo, Adelante, vamos a ver. para que la corriente gire en un solo sentido, no gire para la derecha y la izquierda a la vez, solo por un solo sentido. ¿Alguien más? El enclavamiento mecánico. profe. Sí. El enclavamiento son unos sistemas que se interponen entre dos elementos y se utilizan para impedir el choque entre dos sistemas de energía. Excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Y el nivel de acoplamiento? ¿Alguien tiene alguna idea sobre el nivel de acoplamiento? Ok, vayan estudiando estos conceptos porque son de suma importancia para ustedes. Así que le voy a dar un examen de todos estos conceptos porque ustedes tienen que dominarlo a plenitud. Bien, en la clase pasada nosotros estuvimos hablando del nivel de acoplamiento. Como dijeron los jóvenes, cuando se habla de un enclavamiento y cuando se habla de acoplamiento, pues son sistemas, o mejor dicho, son dispositivos que nos ayudan a resolver ciertos problemas que pueden ocurrir en diferentes circuitos eléctricos. Y el enclavamiento mecánico es utilizado, como decía la joven, para evitar que dos sistemas, ¿verdad? Que dos sistemas enciendan o actúen al mismo tiempo, para evitar un accidente, un choque entre dos sistemas. Por ejemplo, la planta eléctrica y la luz de las EDES de la compañía, de las distribuidoras de electricidad. Si usted tiene un negocio y tiene una planta eléctrica, usted no va a querer que esa planta eléctrica prenda al mismo tiempo que la energía que usted tiene en la casa, ¿verdad? Porque va a haber un choque y va a haber una explosión. Entonces, el enclavamiento mecánico evita que esos dos sistemas funcionen al mismo tiempo. Solamente le da paso a un sistema. Incluso si usted presiona el botón o el pulsador, que se llaman así, unos pulsadores, ese botón no va a hacer absolutamente nada porque el otro sistema está funcionando. Mientras el otro sistema esté funcionando, el sistema alternativo va a estar bloqueado. Y eso evita que haya un choque y se produzca un accidente o una avería. Eso es el enclavamiento mecánico. Se utiliza mucho en los sistemas eléctricos de controles, donde colocamos un panel con varios relays y colocamos un relay o dos, prácticamente siempre es un relay que se encarga de hacer el enclavamiento mecánico. Ese relay impide ese choque. Eso se usa mucho, les digo, en esos establecimientos que tienen dos sistemas de energía, por ejemplo, una planta eléctrica y la luz de las distribuidoras de electricidad. Y también se usa en los motores. Ustedes saben que los motores tienen dos giros, uno para la derecha y otro para la izquierda. Y un motor, cuando está girando a la derecha, hasta que no se detenga ese motor, no debe girar para el otro lado. Eso ocurre con los vehículos. Cuando estamos manejando un vehículo, usted no puede, el vehículo a 100 kilómetros por hora, usted no puede meterle la reversa si el vehículo está corriendo, porque se va a reventar la transmisión, explota la transmisión y se daña el vehículo. Usted tiene que frenar y luego entonces dar la reversa. Luego que cambia y le mete el cambio para la marcha, entonces usted tiene que frenar otra vez. Fíjense que cada vez, los que saben manejar vehículos lo entienden, ¿verdad? Pero es un ejemplo sencillo. Cada vez que usted conduce un vehículo, usted para darle para atrás tiene primero que frenar. Y si está dando la reversa para darle a la marcha hacia adelante, tiene que frenar otra vez. Eso ocurre, ¿por qué? Porque el motor, usted no puede de golpe, el motor corriendo, usted no puede cambiarlo, darle reversa. Y si está dando reversa, usted no puede el vehículo corriendo darle para adelante porque le va a reventar la transmisión. La transmisión tiene un tiempo y esos tiempos dependen del motor. Cuando el motor se detiene, entonces gira para el otro lado y me da la reversa. Se detiene y gira para el otro lado, entonces
entonces le doy a la marcha. Mucho cuidado con eso. Ha ocurrido que personas le han dado a la palanca corriendo, ya ustedes saben, se revienta la transmisión. Bien, vamos a seguir los niveles de acoplamiento. Ya sabemos, ¿verdad? Ya tenemos una idea clara, lo vimos en la clase anterior. Hay diferentes tipos de niveles de acoplamiento que nos ayudan a eliminar ciertos ruidos, ciertos rizos que se producen en las señales. Y en electrónica y en electricidad también, quien purifica esa señal, esa energía, es el capacitor. Es el capacitor. A veces hay acoples que se generan entre dos cables. Hay acoples de diferentes tipos. Se generan entre dos cables que tienen, cada uno tiene una señal y están muy cerca esos dos cables. Eso ocurre cuando usted acerca un micrófono de una bocina, la señal del micrófono se antepone a la señal de la bocina y entonces se produce un silbido, se produce un ruido. Eso es un acoplamiento. Entonces, para evitar ese acoplamiento, entonces la persona se aleja de la bocina. ¿Y qué es lo que está haciendo? Un desacople, ¿verdad? Eso ocurre en las tarjetas cuando dos o tres cables están muy cerca. A veces se hace a propósito, pero a veces ocurre porque los cables se interponen uno del otro y entonces se producen esos ruidos cuando dos señales, ¿verdad?, están muy cerca y hay que desacoplar. También hay ciertas señales que vienen con unos ruidos, con unos rizos, con unas deformaciones y gracias al capacitor podemos corregir esas deformaciones y esos ruidos. Bien, eso lo vimos en la clase pasada. Estamos simplemente retroalimentando. Vamos ahora a ver las conexiones de los condensadores. En la clase pasada también vimos la tolerancia. Ya dominamos lo que es el término tolerancia, que se refiere a cierto rango que les da el fabricante a un dispositivo. Ya eso lo tratamos. Pueden repasarlo en el video que está en el canal. Bien, vamos a la conexiones de los condensadores. Miren, estos se conectan en serie o en paralelo para sumar o para dejar un voltaje igual y eliminar la mayor cantidad de ruido posible. Aquí vemos, ¿verdad?, una de las funciones que tiene el condensador: eliminar esos ruidos indeseables que se producen en las señales alterna. Producto de estos ruidos es la frecuencia alterna, ¿verdad? Bien, los condensadores o capacitores también se pueden conectar de forma mixta para dividir el voltaje en dos o más caídas respecto de una fuente o tomar un punto neutro entre un positivo y un negativo. Bueno, esta conexión mixta incluye las dos en un mismo circuito. Vamos a tener serie y paralelo en un mismo circuito, ¿verdad? Bien, eso lo vimos en la clase pasada. Bien, entonces vamos a ver las conexiones de los condensadores o capacitores. Al igual que la resistencia, estos tienen tres arreglos: un serie, un paralelo y un mixto, ¿verdad? Pero hay una diferencia con las resistencias y es que las fórmulas se utilizan de manera contraria. O sea, las fórmulas se invierten aquí. Tienen que tener mucho cuidado con eso para no confundirse porque las fórmulas están invertidas. Bien, vamos a ver de inmediato las conexiones de los capacitores y vamos a hacer un par de ejemplos en PowerPoint y después vamos a seguir con el tema de los capacitores, que es bastante amplio. Ya casi estamos terminando porque ya vamos a ver las averías y las mediciones, ¿verdad? Bien, vamos a irnos a PowerPoint para hacer un ejemplo de conexiones de capacitores. Fíjense, la fórmula para paralelo, miren la fórmula del paralelo para la capacitancia total. Si esto fuera resistencia, fuera todo lo contrario. Esta es la fórmula que se utiliza para resistencias en serie. Para resistencia
resistencia en serie es una sumatoria simple de las resistencias, pero en capacitores no. Fíjense que en capacitores el paralelo es que se utiliza la fórmula simple, sencilla, una simple aritmética, sumar la cantidad de capacitores que existan en el circuito. En serie está la fórmula más compleja, que es la fórmula de los inversos. Miren aquí en serie, la capacitancia total se resuelve con esta fórmula cuando se trate de capacitores en serie, lo contrario de las resistencias. Esta CT que vemos aquí significa capacitancia total, ¿verdad?